Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. El título de esta noche: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante del campamento junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, en esta hora por su palabra. Queremos pedirle, queremos suplicarle, Señor, que sea usted hablando en nuestras vidas, que su Santo Espíritu sea el que use mi vida, Señor, que usted sea hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, con su preciosa palabra. Bendíganos y ayúdenos en el nombre de Jesús. Se lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta fue la palabra que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés. Una y otra vez hemos hablado de este pasaje bíblico y poderoso donde Dios se manifestó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba huyendo, y no huyendo, sino que el Señor los sacó de Egipto. Dios los sacó porque ellos iban con mano poderosa.
Ellos iban con mano fuerte. Después de estar un tiempo esclavizados en Egipto, el faraón accedió y los dejó ir. Pero con el pasar el tiempo, y Dios endureció, ¿verdad?, el corazón de Faraón, para gloria de su nombre también, para gloria y del nombre poderoso de nuestro Dios. Y reaccionó Faraón y dijo: ¿cómo es posible que hayamos dejado ir a este pueblo si ellos nos estaban sirviendo aquí, eran nuestros esclavos, y los hemos dejado ir? Pero no fue así nomás que Faraón dejó ir al pueblo, porque le llegaron plagas, una plaga tras otra, hasta que le llegó la última plaga por endurecer el corazón, que fue la muerte de los primogénitos. Una persona soberbia, entre más es soberbia o entre más endurece el corazón, más sufre, más le pasan consecuencias. Y Faraón, pues hasta ese momento, entonces él accedió y dijo que se vayan ya. Ya mucho recibí, ya mucho he pasado, he perdido a mi primogénito. Pero empezó luego él a seguirlos y dijo: no, no es posible que se vayan. Y agarró su ejército, sus carros y todo, sus caballos, y empezó a seguir al pueblo de Israel. ¿Y en qué iba el pueblo de Israel? Nada, caminando. El pueblo de Israel iba caminando y él iba en sus carros a caballo. Él iba con sus ejércitos. Y cuando él llegó y vio cerca al pueblo, dijo: y sí, de aquí nos vamos de regreso. Aquí me los llevo de regreso porque atrapados están. Ya no tienen salida. Los hemos acorralado, los tenemos aquí ya encerrados. Pero cuando el faraón dijo: hoy sí, aquí los vamos a agarrar y los llevamos, los acabamos, qué sé yo, que pudieron haber dicho, fue cuando Dios accionó. Y el pueblo empezó a afligirse, y al ver el pueblo que ya, a ver a Faraón que ya venían cerca, y el pueblo de Israel lo vio y dijo: aquí vamos a morir. Ya Faraón y todos los que vienen con él ya están aquí cerca. No tenemos salida. Ya no tenemos para dónde correr, ya no tenemos para dónde huir. Pero ahí fue cuando Dios accionó. Y el Señor solo les dijo: paraos, estad quietos y ved la salvación. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero imagínense qué tranquilidad podía tener el pueblo en ese momento. Qué tranquilidad de ver que iba Faraón con todo el ejército tras ellos. Y ahí fue cuando el Señor accionó. Y versículo 16 le dijo a Moisés, 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Imagínense, di a los hijos de Israel que marchen, pero ¿a dónde vamos a marchar? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde vamos a correr? Si aquí no hay para dónde, estamos encerrados. Y aquí enfrente tenemos el mar. 16. Y Dios le dijo a Moisés: y tú
alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, y esto es lo que me encanta, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, Faraón nunca los alcanzó. Aunque pudo haber dicho, hoy sí ya los alcanzamos, aquí están cerca, hoy los vamos a agarrar. El Señor abrió el mar rojo. Y el pueblo, dice la palabra del Señor, que pasó en seco. Y más adelante podemos ver nosotros, lo hemos leído, cuando Faraón y su ejército, su pueblo, empezaron también ellos a pasar el mar rojo. Cuando hubo de haber terminado de pasar el último del pueblo de Israel hacia el otro lado, y nunca lo alcanzó Faraón, aunque iban en carros, en caballos, nunca los alcanzaron. ¿Por qué? Porque Dios no se los permitió. El Señor iba al frente del pueblo de Israel guiándolos, pero cuando venía el enemigo, Él se pasó para atrás. Y el ángel de Jehová también se pasó a espaldas del pueblo de Israel, para que el pueblo enemigo no se acercara a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios los guardó, Dios los apartó, y Dios es quien los libertó. Pasando el faraón con su pueblo, con su ejército, con todos los que iban, sus carros, su gente de a caballo, fueron muertos en el mar, porque el Señor cerró aquellas grandes paredes que había hecho del mar para abrirlo. El Señor lo cerró y todos allí murieron, incluyendo el faraón. ¿Lo alcanzaron? No lo alcanzaron. ¿Los llevaron de regreso de esclavos? No, Dios no lo permitió. Por eso el Señor les dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y así el pueblo de Israel logró pasar. El Señor le dijo en su palabra que los egipcios que antes habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Que el problema que ahorita, hoy o actualmente es problema para nosotros o nos afecta, el Señor nos dice, nunca más, para siempre lo veréis, porque yo voy a pelear por ti, yo te voy a ayudar, yo te voy a defender. Hay situaciones, enfermedades que nos afectan. Llega el desánimo, que es un enemigo del pueblo de Dios. El desánimo llega, no, ya no quiero hacer nada, ya no quiero ir a la iglesia, yo no sé qué me está pasando, pero no siento, pero nadita de ganas de ir a la iglesia. Yo llego a la iglesia, me siento, oigo las alabanzas, oigo la predicación, pero así me voy de regreso. Debemos nosotros de pedirle al Señor y tratar en lo mayormente posible de gozarnos en la casa del Señor. Y que el Señor nos ayude a que nosotros reprendamos ese enemigo. Porque es Satanás.
es el que nos está estorbando, es el que nos está molestando. Faraón es tipificado como Satanás, estorbando al pueblo de Israel, queriéndolo tener como esclavo. Y muchas veces Satanás sí viene a nuestra vida a querernos estorbar, a querernos detener, a querernos parar, a querernos tener como esclavos, a no dejarnos ir a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel iba camino a Canaán, camino a la tierra prometida, pero Faraón ya no los quería dejar ir. Y llegó el momento en que el pueblo se desanimó, llegó el desánimo en el pueblo. ¿Para qué nos sacaste, Moisés, si allá estábamos bien? No estaban bien, estaban esclavizados. ¿Para qué nos sacaste? Mejor allá nos hubiéramos quedado porque aquí vamos a morir. Llegó el desánimo al pueblo. Por eso nosotros cuando tengamos desánimo en el nombre de Jesús, reprendámoslo. Cuando llegue ese desánimo espiritual, que es el más peligroso, el desánimo de hacer oficio, ay, no tengo ganas de hacer nada, nos da desánimo. Pero el desánimo espiritual, el que yo estoy hablando, el desánimo espiritual, ay, no quiero ir a la iglesia, ay, no tengo ganas de congregarme, ay, no tengo ganas de servir ahora, ay, yo no tengo ganas pero ni de mover un pie para irme para la iglesia, no. Venzamos ese desánimo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque venciendo en nosotros ese desánimo espiritual, nosotros vamos a ir tras la bendición que Dios tiene para nosotros. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así Dios también acciona con nosotros. Muchas veces nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos el poder de Dios en nuestras vidas, pero debemos de estar tranquilos, orando y esperando en Dios, porque Él, aunque nosotros no veamos, Él está accionando, Él está defendiéndonos, Él está peleando por nosotros, Él nos está ayudando. Muchas situaciones que atravesamos en nuestros hogares, Dios es quien nos está ayudando. No debemos de desanimarnos, es de seguir caminando en fe, es de seguir, de no parar, de seguir y seguir buscando más de Dios, sirviéndole a Él aunque tengamos desánimo, y el Señor es quien nos va a ayudar. Porque si nosotros nos desanimamos y nos vence el enemigo, nos vence y nos quedamos en casa y ya no queremos seguir sirviendo, nos quitamos el uniforme y lo colgamos, y el Señor nos dice, agarre ese uniforme, hijo, y se lo pone, vaya a servirme, hija, póngase el uniforme y vamos caminando en fe, yo estoy contigo, no te voy a dejar, yo voy a pelear por ti. El Señor es quien nos va a defender, Él es quien nos va a ayudar. Él es quien nos guarda, así como guardó al pueblo de Israel. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana
que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de los carros. Es Dios accionando. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvía en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos, ¿cuántos? Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, y a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios, ¿cómo los vio? Muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cómo los vieron? Ya muertos. ¿Cómo los veían al principio? Gigantes, vienen tras nosotros, nos van a acabar, nos van a terminar, nos van a llevar de regreso. Pero Dios accionó, Dios los liberó y Dios les mostró su poder. Después los vieron ya muertos, ¿verdad? Ya no más los vieron, ¿verdad? No los iban siguiendo, ya Dios había peleado por ellos. Lo único que tenía que hacer el pueblo es seguir hacia adelante, seguir caminando en fe, seguir hacia adelante. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta noche. ¿Por qué tienes tanto temor? ¿Por qué te sientes tan preocupado, tan afligido? Si yo estoy contigo. Yo estoy peleando esta batalla. Hay batallas que nos quitan la paz, pero quien pelea por nosotros es el Señor. Quien nos va a dar la victoria es el Señor, y debemos nosotros de confiar en Él, de esperar en Él. Solamente tenemos que hacer lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel: caminar en fe. No parar, no detenernos, seguir hacia adelante. Y Dios liberó aquella noche al pueblo de Israel de mano del faraón, porque Dios fue quien le dio la victoria al pueblo de Israel, y pudieron pasar aquella noche en seco el mar. Pudieron ver cómo Dios abrió camino en medio del mar, y Dios liberó al pueblo del enemigo. Salmos 37, vámonos a Salmos 37. Salmos capítulo 37. Así como el pueblo de Israel peleó por la bendición, ¿verdad? Por llegar a la tierra prometida en fe, caminando en fe. Así nosotros debemos de caminar en fe, confiando en Dios, que Él es quien nos va a ayudar. Salmos 37. Hay muchos que se levantan en contra de nosotros, así como Faraón contra el pueblo de Israel, contra Moisés. Pero Dios es quien nos da la victoria. No nos manda a pelear físicamente, sino que espiritualmente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, que es
Satanás, que es el enemigo. Y no tenemos que tenerle temor al enemigo, sino que debemos de vencerlo con el poder que Dios nos da. Y en oración pidiéndole a Dios que Él sea Él quien nos defienda. Salmos 37, del 1 en adelante dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como a hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, ¿y qué dice? Y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí, así como sucedió con Faraón. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Hay muchos que se levantan en contra del pueblo de Dios, que quieren detener la obra de Dios, que quieren detener la vida espiritual del pueblo de Dios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no actuar mal, no orar, Señor, termíneselos, no. Amén. Sino que nosotros debemos de esperar en Él, porque Él es el que va a hacer las cosas, Él es el que va a obrar a nuestro favor. Nosotros lo que tenemos que hacer, como dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Y que no nos debemos de alterar o no nos debemos de enojar por las personas que hacen mal y que supuestamente prosperan. No nos debe de incomodar. Nosotros debemos de confiar en el Señor y gozarnos, deleitarnos delante de Él. Él es quien va a pelear por nosotros, Él es quien nos va a dar esa paz. Muchas veces algún familiar se levanta contra uno y a veces uno no sabe ni por qué. Pero no debemos nosotros de seguir el pleito, sino de nosotros de esperar en Dios, de pedirle al Señor para que las cosas se arreglen, se solucionen. Amén. Isaías 54, Isaías 54. ¿Por qué? Porque Dios es quien pelea por nosotros. Porque Dios es quien nos va a dar paz. Porque Dios es quien nos va a ayudar cuando alguien sin causa pelea por nosotros. Amén. Isaías 54, y una palabra que el Señor nos da. Isaías 54, versículo 14. El Señor nos da una palabra poderosa en estos versículos 14 al 17. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión.
porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. 15. Y el Señor nos dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Pero ¿para quién es? Dice el Señor, esta herencia, esta bendición para los siervos de Jehová, para el pueblo de Dios, para sus hijos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Amén. El Señor es quien pelea por nosotros, el Señor es quien nos va a defender, el Señor es quien nos va a respaldar, siempre y cuando nosotros seamos los siervos del Señor, los que le servimos al Señor, los que actuamos bien. Dios es quien va a justificar. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Así como en el caso de Daniel había envidia para con Daniel de los sátrapas y querían ellos acusar a Daniel de que Daniel no hallaban cómo acusarle. Aquí se levantó también, ¿verdad?, enemigo contra Daniel, así como Faraón contra el pueblo de Israel. Versículo 19. Y no hallaban cómo acusar a Daniel. Y le acusaron porque él oraba a su Dios 3 veces al día. Y ellos habían aconsejado al rey que en un espacio de 30 días nadie adorara a ningún otro Dios más que al Dios de ellos. Pero Daniel no tuvo temor, y Daniel siempre oraba a su Dios 3 veces al día. Y el rey mandó a Daniel a que fuese echado en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque no obedeció al edicto del rey. Pero Dios lo defendió, Dios lo liberó. 19, ¿verdad? Veamos Daniel 6, versículo 19. Esto fue ya después que fue lanzado Daniel al foso de los leones. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque el rey sabía que Daniel no había hecho nada malo. Y con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él.
porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahí podemos ver nosotros cómo Dios también defendió a Daniel, protegió a Daniel y le ayudó a Daniel, porque Daniel era un siervo de Dios y le obedecía al Señor y hacía la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Ahí podemos ver nosotros otro ejemplo de cómo Dios liberó, guardó y bendijo a Daniel. Y también dio escarnio, ¿verdad?, a los que le acusaban, a sus enemigos. Segunda de Crónicas 20, otro ejemplo, Segundo de Crónicas, capítulo 20, este también ya lo hemos visto, lo hemos leído, hemos hablado de esta historia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel no se enojó, Daniel no acusó, ¿verdad? Y a quienes lo estaban acusando a él, Daniel no se enojó con ellos. Simplemente él hizo lo que tenía que hacer, orar siempre a su Dios, clamar siempre a su Dios. Y los que le acusaban por su mismo mal accionar contra el Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos mismos buscaron su mal. Segunda de Crónicas 20. Nos vamos a ir hasta el versículo 21. Esta historia ya la hemos leído, ¿verdad? Donde habían tres naciones, tres pueblos que venían en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios. Venían estas tres naciones, los de Moab, los de Amón y los del monte Seir. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Estos pueblos en este momento venían en contra del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, ellos empezaron a cantar y a alabar a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El Señor los mandó a la guerra, los mandó a pelear. Pero no eran ellos los que iban a pelear, siempre el Señor es el que pelea por su pueblo. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, esa debe de ser nuestra lucha, nuestra pelea, nuestra guerra: alabar al Señor, cantar al Señor, orar, buscar al Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas. ¿Entre quiénes? Entre ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá, mira, y viene el pueblo a pelear con todo. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, ¿qué sucedió? Miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre ellos, entre los cadáveres, muchas riquezas y vestidos. Bueno, ahí nosotros podemos ver la mano de Dios siempre defendiendo a su pueblo.
Este pueblo venía, estos tres naciones venían en contra del pueblo de Dios. Pero el Señor los confundió y se mataron entre ellos mismos. ¿Y el pueblo de Israel peleó? No. Solo lo único que hizo fue alabar al Señor y caminar en fe, porque ellos había un grupo que iba a pelear, supuestamente, a la guerra. Y el Señor les dijo que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando ellos empezaron a alabar al Señor, empezaron a cantar aquellos himnos, empezaron a adorar al Señor, no empezaron a gritar, a desesperarse, a pelear, no, empezaron a adorar al Señor, a confiar en el Señor. Y Dios confundió estas tres naciones que iban en contra de su pueblo, y entre ellos mismos se hicieron daño. Cuando alguien se levanta en contra de nosotros, ¿qué debemos de hacer? Orar, confiar en el Señor. Cuando venga un problema en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es renegar, no es hacerle caso al enemigo. Sí, es cierto, el Señor no me oye, mire cómo me tiene, yo estoy sirviendo. No, lo que tenemos que hacer es alabar al Señor, adorar al Señor, confiar en el Señor, caminar en fe. No es que mire que me dieron este diagnóstico y esta enfermedad que me está molestando, pero cantando y adorando y confiando en el Señor y sirviéndole a Él, esa enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Así que eso es lo que nosotros debemos de hacer: orar, alabar al Señor, servirle a nuestro Dios poderoso, cantarle alabanzas de adoración, cantarle alabanzas de júbilo. Mire esa alabanza: glorificad a Jehová, porque su misericordia. Alabar al Señor, adorar a nuestro Dios, y Dios va a accionar siempre a nuestro favor. Amén. Adoremos siempre a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias le damos, mi Jesús. Gracias le damos, Padre del cielo, por su palabra. Le pedimos, le suplicamos, mi Dios amado, que usted sea, Señor, bendiciendo nuestras vidas. Que usted sea, Señor, ayudándonos en este caminar, Señor, espiritual. Que usted sea dándonos esa fortaleza. Que su Espíritu Santo nos dé, Señor, ese poder del cielo para seguir